Hola hermanos, Dios les bendiga. Esto es Querigma Católico Evangélico. Les habla su servidor, Carlos Salazar. Y hoy día vamos a caer en un pequeño divertimento de narcisismo, mostrándoles un poco de los libros que tengo y mostrándoles parte también de lo que es mi habitación, mi pieza. Un poco para darle también contenido al canal y también para que quizás vean un poco más de mi vida. Y, y eso, yo sé que a muchos les gusta este tipo de videos. eh, y bueno, no quiero ofender a nadie, no quiero también aparecer como autorreferente, pero quizá hay gente que le interesa un poco esto. Yo soy una persona común y corriente, soy un cristiano, leo las escrituras, me gusta leer cosas también del cristianismo, me gusta leer cosas de filosofía, me gusta leer cosas de política a veces, etcétera. Así que bueno, empecemos a conocer un poco de mi humilde biblioteca. Tenía mucho más libros y gracias a Dios tuve la valentía de deshacerme de muchos libros y regalárselos a un hermano que los está dando, le está dando un buen uso y apreciándolos muchos. Aún así, todavía me quedan bastantes libros que quizás sería bueno verlos o revisarlos. Incluso podríamos utilizar algunos de estos libros como material en el canal. Así que empecemos. Bueno, aquí como pueden ver, tengo varios textos eh, que han reflejado también algunos de mis intereses, ¿cómo se llama? Espirituales y religiosos, etcétera. Podemos ver que tengo este libro que se llama La Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Esta es la liturgia ortodoxa griega. Tengo la Biblia en sueco, la Biblia en alemán, una versión en español de la Divina Liturgia Ortodoxa, de cuando yo iba a la iglesia ortodoxa. El libro llamado O Monge e o Pastor, Diálogos para un Mundo Mejor. Es un libro que me compré cuando estaba en Brasil. Es la historia de un monje católico y un pastor evangélico que hablan y llegan a buenas conclusiones juntos. Muy bonito libro, me gusta mucho. Refleja también un poco lo que yo pienso en muchas cosas. La Biblia NTV, muy, muy interesante traducción. No es mi favorita en todo caso, pero es muy buena. Para aquellos que están empezando en la fe, es una traducción muy bonita, muy bien hecha también. Aquí tengo unos textos de John Wesley. A los que saben que yo soy metodista, saben que me gusta John Wesley. La Biblia Reina Valera, la clásica Biblia de las promesas, con letra grande y con las promesas marcadas. Tengo una Biblia en portugués, Biblia Sagrada. Tengo la Biblia de las Américas. Y aquí tengo un libro de oraciones ortodoxas. El mismo libro de oraciones ortodoxas, pero en inglés, de la iglesia del Sínodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa fuera de Rusia. Perdón, hermanos, voy a dejar esto acá mientras tanto, después lo ordeno. Ananías es un libro de discipulado. Esto cuando estuve en Sao Paulo visité el famoso templo este de Edir Macedo y di un tour por los jardines y el tabernáculo, todo lo que es la réplica del tabernáculo. Muy interesante. Este tratadito sobre
la Eucaristía, la Cena del Señor. Es un Nuevo Testamento en inglés, en versión de New Living Testament. Un libro de la iglesia copta. Una explicación del Shotki o Rosario Ortodoxo. Este de David Jeremiah, uno de los primeros libros que leí siendo evangélico, como de literatura evangélica. Me acuerdo que compré este libro en la librería Cruzada y fue uno de los primeros libros que leí así, siendo entrando a la fe evangélica. Este texto de Daniel Esteban Vázquez es un pastor protestante del sur de Chile. Dice ser cristiano protestante de tradición reformada. Habla un poco de nuestra identidad como evangélicos. El himnario de la Iglesia Presbiteriana de Chile, cuando yo tenía afinidades con el presbiterianismo. Un himnario de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, que me lo regaló un amigo. La Biblia en versión Reina Valera 60 y King James Bible. La Biblia latinoamericana, la clásica Biblia católica que muchos tienen en sus casas. Es una Biblia que me gusta mucho su estética y me gusta también varios de sus comentarios. Otro himnario de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. La Divina Liturgia Ortodoxa. Oraciones diarias. También hay un libro de oraciones ortodoxos. El Nuevo Testamento en inglés y en sueco de los Gedeones. Tengo este libro de los Padres Apostólicos. Didaje, Carta de Clemente, Carta de Ignacio Mártir, Carta y Martirio de Policarpo, Carta de Bernabé, Carta de Diogneto. Este libro de la espiritualidad puritana del pastor Joel Beeke. La revelación de Pablo de Kenneth Hagin. Estos soldaditos son españoles, parece. Comentario a la epístola de los Gálatas del gran Martín Lutero, de la Mediador Ediciones. Y esta es una Biblia NBI, Biblia con apuntes, para tomar apuntes. Este es un libro islámico del Ayatollah Murtada Mutahari sobre el Imán Ali. La Guerra Santa Suprema del Islam Árabe. Este es un libro de sufismo. El Corán, o el Sagrado Corán, como quieran ustedes llamarle. Esta es una traducción chiita del Sheikh Raúl González Bornes, que es español. Muy buena traducción, me gusta mucho. El Progreso Peregrino, clásico, de John Bunyan. El clásico puritano y bautista por excelencia. La Santa Regla de San Benito de Nurcia. John Bunyan, Cómo orar en el Espíritu, también. Instrucciones espirituales de San Serafín de Sarov, este santo ruso, muy, muy místico, muy bonito lo que él escribe. Ricos y pobres, San Juan Crisóstomo. Esta es, podría decirse, una de las primeras doctrinas sociales de la Iglesia. La regla de la Theotokos, esto es como el rosario para los ortodoxos rusos. Relatos del peregrino ruso. Evangelii Gaudium. Esta es la carta del Papa Francisco. Tengo un texto de Santa Teresa, Las Moradas, que es un clásico también de la espiritualidad occidental. Pequeño libro monástico de la sabiduría. Este libro es muy bueno, es un resumen bastante ameno de la vida en monasterios. El humanismo de los padres de la Iglesia, también aquí bastante doctrina social. Es interesante los padres de la Iglesia cómo se preocupaban
por los más desamparados, los más débiles de la sociedad. Este libro, Ríos de Agua Viva, de Richard Foster, es un excelente libro, se lo recomiendo. Richard Foster recorre todas las tradiciones del cristianismo. Él es cuáquero, pero sabe muchísimo de todas las tradiciones bautistas, metodistas, católicas, luteranas, reformadas, etc. O sea, este tipo es un genio. Rumi, para los que les gusta el misticismo islámico, el sufismo, Rumi es un clásico. Este libro es sobre la iglesia ortodoxa del obispo Callistus Ware. Muy buen libro. La idolatría del mercado, de Hugh Asman. También aquí un poco de doctrina social, también un poquito de teología de la liberación, etc. Diferencia entre la iglesia de Roma y la iglesia ortodoxa. Un manual sobre la iglesia ortodoxa. El libro de los mártires de John Fox. Este también es un libro clásico del protestantismo. Clásico. Muy recomendable. Lutero sobre el comercio y la usura. Revolución Irresistible de Shane Claiborne. Me gusta mucho este autor. Tiene un énfasis bastante bueno en lo social también. Leonardo Boff, La Resurrección de Cristo, Nuestra Resurrección en la Muerte. Lo empecé a leer, pero es muy académico, la verdad. No, hay muchas cosas que no lo entendí o quizás no lo leí muy superficialmente. Teología Arminiana de Roy Olson, muy buen libro. Para derribar los mitos que los hermanos calvinistas tienen contra los arminianos. Biblia Pastoral Católica, muy buena Biblia, me gusta mucho. Biblia de Jerusalén Latinoamericana también me gusta bastante. También leyendas musulmanas. Me gusta también leer sobre este tema. Y bueno, este es el pequeño rincón. No es el rincón apologético, pero es el rincón de mis libros. Vamos a dejar esto más o menos ordenado. Estoy con la cámara en una mano y con los libros en otra. Ay. Y queda ordenado ahí. Y vamos un poquito al otro lado. Al otro lado no hay tantos libros de teología, hay más libros de otras cosas, pero vamos a ver qué tenemos. Mira. Herencia histórica y una historia de la iglesia cristiana. Este libro me gustó, lo empecé a leer, no lo he terminado, pero me gustó bastante. Luis Althusser es un filósofo marxista. Este manifiesto de Gastón Sublet es un filósofo chileno bastante conocido. Rock and Roll Islam, sobre Islam también. Historia de Chile, Gabriel Salazar. Política. Pablo Neruda, un poeta chileno bastante conocido. El Quijote, un clásico de todos los que hablamos español. La Biblia católica para jóvenes. Los hermanos Karamazov, Henry David Thoreau, también es un gran autor. Muy interesante su visión del trascendentalismo y eso. Khalil Gibran. Bueno, y de acá no hay muchas cosas como cristianas en realidad. Sí. Tolkien, Silmarillion, El Hobbit. Este señor que se ha hecho bien polémico últimamente. Nietzsche. También es importante leerlo. Bueno, aquí algunas cosas de política. Aquí quería llegar. Lutero. Obra de Lutero. Muy buena colección hecha por un católico romano, Teófanes Egidio. Este libro de Lutero es excelente. Si quieren aprender sobre Lutero, más allá de caricaturas y cosas así, vayan a este libro. Muy bueno. Institución de la religión cristiana, también recomendable ir siempre a la fuente original, el Calvino original, institución. Ser y tiempo de Heidegger, gran libro, muy complejo. Campo de sangre de Karen Armstrong, habla sobre la relación entre las religiones y la guerra. Esto es una libreta personal. A ver acá, ¿qué es esto? Sí.
justicia y explotación en la tradición cristiana antigua. También de Padres de la Iglesia y habla del tema de la justicia social. San Agustín, Apuntes para un diálogo de la ética actual, muy buen libro también, muy de filosofía. El Celote es como una especie de investigación que se le hace al Jesús histórico, de Reza Aslan. Sí, es un libro que hay que leerlo con mentalidad abierta, no comprárselo todo. Hay que leerlo con cierto escepticismo también, cierto escepticismo. Y bueno, vamos a ver. Aquí tengo mi pequeño iconostasio de mi cuando era ortodoxo y todavía lo tengo acá. Y me gusta este tipo de arte, me gusta el estilo de los iconos bizantinos. Aquí algunos rosarios, este es un rosario católico, Shotki y una Lestovka, que es también una especie de rosario ruso. Este libro de Juan Calvino es muy bueno, lo recomiendo, es una antología espectacular. Y un libro para todo el que le interese el tema de Calvino, también lea esta edición de Leopoldo Cervantes. Es genial, perdón por mostrarles mis pies. Fuego Santo es también una respuesta a los cesacionistas, a los que no creen que los dones espirituales siguen existiendo. Aquí les dejo este Fuego Santo, muy bueno, lo recomiendo también, sobre los dones del espíritu, pero desde una mirada equilibrada y también que tiene que ver con la teología reformada. Es muy bueno. Artie Kendall fue discípulo de Martin Lloyd-Jones, así que están en muy buenas manos ahí. Está la Biblia que yo llevo al culto, la Reina Valera 2020, muy buena traducción, me ha gustado mucho. El icono de San Gabriel. Otro Corán, este es un Corán sunita, pero no es el Corán, es la traducción del Corán. Un Tasbih, la liturgia luterana, de cuando fui a visitar a los luteranos. Y aquí tengo una Biblia de estudio, Biblia de la Reforma, una Biblia luterana, Reina Valera contemporánea. Muy buena Biblia, esta es la Biblia de estudio que más me gusta. Y no pienso comprarme más Biblias de estudio porque son carísimas y creo que es innecesario comprar Biblias de estudio a cada rato. Medicamentos, estuve mal del estómago un tiempo. Una Reina Valera contemporánea, versión cartulina, un poco sobre la perspectiva de los últimos tiempos. Ahí está Wesley. Aquí también tengo una biografía de Wesley. Nuevo Testamento, Reina Valera 60. La imitación de Cristo. Este es un libro de la historia y la sociología sobre los protestantes liberales y francmasones. Un poco sobre nuestra historia como cristianos evangélicos está también aquí registrado. Perdón por el desastre, hermanos. Bueno, ahí abajo mis libros de abogado, mis códigos, etc. Si vamos para acá. Este devocionario de Ray Comfort me gusta mucho. Tiene meditaciones para cada día del año. Y el libro de oraciones ortodoxas. La Biblia Peshitta. También me gusta mucho esta Biblia Peshitta. Y eso. No tengo más cosas. Antes había un librero ahí, pero me deshice de todos los libros. Se los doné y se los regalé a unos amigos, etc. Y bueno, eso, hermanos. Un poco de dónde vivo, cómo vivo. Dios les bendiga.